sorteo. ¿Cómo surge Wicked el musical? Pues tenemos que remontarnos a 1995 y a la publicación de esta novela de aquí, Wicked, la vida y tiempos de la malvada bruja del oeste. Gregory Maguire, el autor, no estaba nada contento con el mago de Oz. Él siempre se planteaba por qué el mago quería matar a la bruja. ¿Simplemente porque era malvada? ¿Y por qué Glinda no le decía a Dorothy que podía utilizar los chapines de rubíes para volver a casa hasta el final de la historia? Entonces él decide contarnos todo lo que sucede en Oz antes de la llegada de Dorothy desde el punto de vista de la bruja del oeste y de la bruja del norte, contándonos su relación de juventud, cómo se hacen amigas y todo lo que está sucediendo en Oz en aquel momento. La novela se convierte en superventas y más aún después de que apareciera un reportaje sobre ella en Los Angeles Times. Desde ese momento a Gregory Maguire le empiezan a llegar ofertas y ofertas para transformar su novela en una película. Y a partir de aquí, para llegar a la creación de Wicked el musical, tenemos que hablar de 4 personas. Gregory Maguire, autor de la novela, Winnie Holzman, guionista de televisión, Stephen Schwartz, compositor, y Mark Platt, productor de Universal. Mark Platt se convierte en director de producción de Universal y cuando él llega, la novela ya está allí. Había comprado los derechos la productora de Demi Moore y él lo puso como prioridad. Le gustó muchísimo la idea. ¿Qué ocurre? Que la novela es muy densa y él lo que quería era centrarse en la historia de amistad entre Elphaba y Glinda. Por otro lado tenemos a Stephen Schwartz, al compositor. Él estaba buceando con unos amigos y sus amigas estaban leyendo la novela. Se la pasó, él prácticamente la devoró y en cuanto volvió a tierra decidió preguntar quién tenía los derechos. Los derechos los tenía Universal y la productora de Demi Moore. Y por otro lado, Winnie Holzman se encontró con el libro en una librería de Nueva York. Le fascinó la portada. Lo compró y casi sin leerlo preguntó quién tenía los derechos para poderlo adaptar. Y los derechos ya estaban en posesión, como hemos dicho, de Universal y la productora de Demi Moore. Y así avanzamos hasta 1997, cuando se lleva a cabo una reunión entre Mark Platt y Stephen Schwartz. Mark ya estaba casi por el segundo borrador del guión, lo que pasa es que no terminaba de convencerle porque la historia seguía siendo muy densa. Y entonces Stephen llegó y le dijo que lo que había que hacer era un musical. Y a Mark se le encendió la bombilla. Eso era lo que le faltaba a su historia. Durante un tiempo se estuvieron desarrollando 2 proyectos en paralelo. Por un lado, una película sin nada musical y por otro, un musical para teatro. Pero llegó un punto en el que el musical tomó la delantera. Y aquí es cuando Stephen Schwartz sugiere que Winnie Holzman sea la libretista del musical. Y así llegamos a noviembre de 1998, cuando Stephen Schwartz va a visitar a Gregory Maguire y le dice que quiere transformar su novela en un musical de Broadway. Gregory era fan de Stephen por sus trabajos previos, le encantaba. Y en el momento en el que Stephen le contó que había escrito una novela con muchísima emoción, que esta emoción se podía transmitir a un público en directo, y le dijo cómo pretendía empezar la obra y esas primeras frases, el No One Mourns the Wicked, Gregory supo que estaba dentro. Así que le dijo que mientras los valores de la novela, el comportamiento, la honestidad, las apariencias, la valentía, mientras todo eso estuviera presente en la obra, él estaba feliz. Y así es como comienza la leyenda de Wicked el musical.